hablábamos justamente de estas designaciones que hizo el gobierno de Estados Unidos, las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y que tanto se puede evitar este injerencismo que a toda costa busca Estados Unidos sobre México. Le agradezco mucho a César Gutiérrez Pliego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. Nos regala esta entrevista. Buenas tardes, César, ¿cómo está? Michelle, un placer saludarla, como siempre, a sus órdenes. Igualmente. ¿Cómo ven estas dos iniciativas, especialmente de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Será que, de todas formas, aunque tenemos una frontera, contamos con un ejército y guardia nacional, estamos en peligro latente de una posible invasión de Estados Unidos? Me parece que una invasión como tal no. No es posible que se pudiese llegar a dar una situación de ese estilo. E incluso no hay ninguna característica ni situación de carácter legal que pudiese aseverar que pudiera suceder una situación de ese estilo. Lo que sí me parece que puede suceder, y es algo que incluso ya ha sucedido en otras épocas de nuestro país, es que se pudieron realizar operaciones no autorizadas por parte del gobierno mexicano por parte de agencias norteamericanas. Eso tenemos el antecedente del secuestro del doctor Álvarez Machain en su Ujú. momento, acusado de supuestamente haber participado en el asesinato de Enrique Kiki Camarena, ex agente, aquel que fue agente de la DEA y que se acusa que fue asesinado por parte del cártel de Guadalajara. Y tenemos obviamente también el antecedente de lo que sucedió en el juicio del Chapo Guzmán, en donde se reconoce abiertamente y que uno de las personas que fue a testificar en contra de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el Chapo Guzmán, Ujú. agente de los Estados Unidos, perteneciente a una agencia de los Estados Unidos de la DEA, y que él señaló que él estuvo presente incluso disfrazado como un elemento de las Fuerzas Armadas y que participó en el operativo. Esto tiene que ver por el hecho de, como lo mencionaste en cuanto al inicio de la nota, cuando escuchamos la carta de Joaquín Guzmán Loera, él hace un señalamiento, y por lo menos es lo que tenemos hasta ahorita, sin que exista una versión oficial, de que él fue secuestrado en México y llevado contra su voluntad de Estados Unidos. Y Ujú. deja entrever que posiblemente hubo a lo mejor personas de Estados Unidos que estuvieron involucrados, sin poder nosotros aseverar este hecho porque no existe una versión oficial, incluso dicho por la misma Fiscalía General de la República. Me parece que es blindarse ante ese tipo de operaciones negras que no se conocen en México y que curiosamente se hacen filtraciones para tratar de crear una narrativa. Y también porque tenemos el antecedente durante décadas de que agentes de la DEA, agentes de la Sí. CIA, ¿no? Han venido a México y han hecho negociaciones con diversos grupos criminales por diversos intereses. En ese mismo orden de ideas, pues recordemos lo que fue el escándalo Irán-Contras, ¿no? En donde la CIA hizo negociaciones con el cártel de Guadalajara para que ellos pudieran introducir drogas a los Estados Unidos traídas de Colombia y a su vez dejar en Nicaragua armas para apoyar al régimen sandinista. Entonces, cuando nosotros tenemos estos antecedentes, Michelle, me parece que el gobierno mexicano contrarresta el señalamiento que se hace por parte del gobierno de los Estados Unidos del señalamiento de estos 6 grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y globales, para que no vaya a haber ese tipo de operaciones en el país que no estén autorizadas, Ujú. y que ellos, derivado de esta determinación, consideraran que pueden llevarlas a cabo porque como son grupos terroristas y ellos quieren hacer a lo mejor algún tipo de acción violando soberanía nacional, se pudiesen sentir justificados. Y esa es la respuesta a Sí. que sea coordinación y trabajo en conjunto, lo vamos a realizar, pero no vamos a permitir violación a la soberanía nacional. César, varios de estos grupos que fueron designados como terroristas también operan en la Unión Americana, Cártel Jalisco Nueva Generación y sobre todo el Cártel de Sinaloa. Si en Estados Unidos se detienen a integrantes de estos grupos, pueden ser ahí dentro del territorio estadounidense también penalizados como terroristas, es decir, ¿aplica para Estados Unidos también? Sí, por supuesto, porque supone que todos los socios, incluso la ley en ese sentido es muy clara. Incluso Ujú. vamos a caer en supuestos jurídicos absurdos. Incluso se podría criminalizar el hecho de aquella persona que compra drogas, incluso de forma recreativa, no para revenderlas. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley señala que todas aquellas personas que apoyen o que den recursos para que estas organizaciones terroristas, como ya las determinaron, se alleguen de recursos, obviamente esas personas podrán ser criminalizadas también. Entonces,
Yo he mencionado que incluso esto le da herramientas al gobierno mexicano para hacer solicitudes, y lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum, que incluso en la demanda por daño civil que se presentó contra estas armadoras en los Estados Unidos, también se podría presentar una denuncia de carácter penal porque ellos de alguna forma están apoyando a estas organizaciones terroristas. Se puede hacer también en los Estados Unidos. Por supuesto que es parte de toda esta guerra Sí, que hemos estado viendo que es una guerra comercial y que también se ha convertido en una guerra ideológica y de discursos, en la respuesta que da de forma legal el gobierno mexicano, que curiosamente ha sido utilizado por parte de detractores del gobierno y de la oposición para señalar que lo que busca el gobierno mexicano es proteger a grupos criminales, y no tiene absolutamente nada que ver. El no permitir que vengan a hacer operaciones que no están autorizadas en suelo mexicano. Y hay que recordar nada más todo lo que ha sucedido cuando Estados Unidos se autoriza el uso, ¿no? Unilateral de acciones, pues cómo ha terminado la mayoría de los países donde ha sucedido esto, ¿no? Porque así es. simple y sencillamente nosotros tenemos tratados internacionales, tenemos un tratado de libre comercio en donde se tiene que respetar tanto por México como por Estados Unidos. Y esa me parece que es la respuesta que está dando, pero que obviamente están tratando de tergiversar, señalando de que lo que están buscando es protegerlo. Y incluso la Sí. carta del Mayo Zambada, yo señalaba que más bien esta carta deriva a solicitud de su defensa legal, porque su defensa legal dice, bueno, tú eres ciudadano mexicano y tú por ley tienes el derecho y México la obligación de darte asistencia consular, quieras o no. Se supone que es un derecho humano y procesal. Es muy importante lo que menciona César, justo porque yo al inicio del espacio mencionaba, híjole, que todo esto que se ha avanzado en materia de seguridad, que ha representado, independientemente de los acuerdos con Estados Unidos, un bien para nuestro país, que no vaya a deshacerse esa narrativa del combate por acceder de cierta manera o investigar cuál es la situación de derechos humanos que se está violando de un mexicano, en este caso, considero no cualquier mexicano, un Mayo Zambada. Perdernos en estas narrativas, cómo no creer que México está dando un paso buscando a lo mejor la extradición o la repatriación, perdón, del Mayo Zambada a nuestro país. Me parece que México nunca va a solicitar la repatriación del maíz Ujú, Zambada. Lo que sí puede hacer es, primero, que se aclare la forma en cómo él sí, señala que fue secuestrado en México y llevado contra su voluntad en Estados Unidos. Y sí, asimismo también hacer la solicitud, ¿no? Que cuando él, después de que sea juzgado en los Estados Unidos, y en dado caso, digo, obviamente por su edad es algo ya ilógico, porque cualquier sentencia sería como una sentencia de por vida, ¿no? Pero en México existen más de 16 entre averiguaciones previas y carpetas de investigación en su contra, y entonces habría elementos para solicitar que cuando él termine de ser juzgado en los Estados Unidos. Pero así me es. parece que también aquí ya hay un costo y un riesgo político para el gobierno de México, César, sí, porque no sí, importa lo que haga el gobierno mexicano, de todas maneras será criminalizada la acción que se llegue a tomar. ¿Por qué? Porque nos guste o no, es un derecho de cualquier ciudadano mexicano solicitar ayuda consular. ayuda, es correcto. César, le agradezco mucho esta entrevista. Debo ir a una pausa. Estaremos en contacto si así nos lo permite más Claro que sí, adelante. Michelle. Que